Estimados, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Eh, la idea es hacerles un video cortito, teniendo de este material, teniendo en cuenta o tomando de este material quizá un poquito lo más complejo, como para no hacer videos muy largos. Eh, lo que me gustaría aclarar es que ya a esta altura ustedes deberían ser capaces de, con este material, tomar el programa, el libro y este material y poder entender y estudiar la unidad de matrices y después la unidad de determinantes. Así todo, les hago este video como para hacer algunas aclaraciones. Estamos en la unidad de matrices. Nosotros la unidad anterior que vimos, que fue sistemas de ecuaciones, vimos cómo un sistema de ecuaciones podíamos representarlo a través de matrices. El título nos dice que vamos a operar con matrices, tenemos operaciones con matrices, y esperen que lo primero que se definen acá es qué son vectores. Obviamente que esto está relacionado con matrices. Las definiciones hacen referencia a vectores renglón y vector columna. Esto no voy a leer para no hacerlo tan lento, pero lo que quiero es que entiendan que una matriz, que está definida un poquito más adelante, que ya sabíamos que era un arreglo rectangular, un arreglo ordenado. Acuérdense que cada número tiene su posición y que no podemos cambiar de posición porque si no tenemos matrices diferentes, y que cada posición estaba determinada por la fila y la columna que ocupaba ese elemento, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a esta matriz, podemos ver que es un arreglo rectangular, que ese arreglo rectangular tiene una dimensión, m por n, y que está formada por filas y columnas, o renglones y columnas. Bueno, entonces por eso se habla acá al principio de vectores, renglones y vector columna, porque cada uno de estos componentes de las matrices los podemos entender como estos vectores horizontales, por decirlo así, que son las filas. Podemos entender cada fila como un vector y cada columna como otro vector, ¿está bien? Entonces, bueno, acá las definiciones hablan de estos vectores. Se denomina primera componente del vector, o sea que estos vectores también son un arreglo ordenado muy importante, y que tenemos también el vector cero. El vector cero es un vector que tiene una dimensión y que todos sus elementos son iguales a cero, pero tiene una dimensión. Podemos tener un vector cero de dimensión 3, un vector cero de dimensión 5, un vector cero de dimensión n. No quiere decir que el vector cero es el número cero, ¿está bien? Acuérdense que en algunos casos, para sumar matrices y demás, necesitamos, si vamos a sumar el vector cero, que sea un vector. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de las dimensiones de los distintos vectores, ¿está bien? O sea que la cantidad de elementos determinan su dimensión. Acá tenemos como último ejemplo un vector 0 que tiene dimensión 5 y es un vector columna, ¿ven? Entonces dice, bueno, acá importante, advertencia, la palabra ordenado contenida en la definición de un vector es de fundamental importancia. Dos vectores con las mismas componentes escritas en diferente orden no son iguales. De esta forma, por ejemplo, los vectores renglón 1, 2 y el vector 2, 1 no son iguales. O sea que tiene que quedar grabado que si es un arreglo ordenado es porque el orden es fundamental. Bien. Estas son fotos de la página del libro, así es que pueden consultar y seguir el libro. Esto es un resumen, así es que si este resumen no les sirve, pueden directamente consultar el libro, se los vuelvo a repetir.
En símbolos, cuando tenemos Rn, este símbolo se utiliza para denotar un vector de dimensión n. ¿Por qué Rn? Porque cada uno de esos R son números reales, o sea que en este vector, cada uno de estos A1, A2, A sub n es un número real, y esa n indica la dimensión. Bueno, acá tenemos la definición de matriz. Los elementos de una matriz, dice el vector renglón, o sea que estar acostumbrado a decir renglón, yo estoy acostumbrado a decir fila, por eso a lo mejor si les cambio la palabra, pero es lo mismo, renglón o fila. Entonces dice, el vector renglón, se llama renglón I. El vector columna se llama columna J, o sea, a las filas o a los renglones los vamos a llamar I y a las columnas J, ¿está bien? Entonces dice, el elemento A, I, J, es el número que aparece en el renglón I y la columna J de A. En ocasiones se escribirá la matriz A como esta matriz que contiene los elementos A sub I, J. Obviamente que I y J van a ir cambiando, indicando en qué fila y en qué columna van a estar. ¿Está bien? Bueno, dentro de la definición de matriz se dice que podemos tener matrices M por N, o sea, la dimensión de la matriz es M por N. Siempre se dice primero la fila o el renglón y después la columna. Siempre, absolutamente siempre. Así es que nosotros sabemos que si tenemos una matriz de 3 por 2 es porque tenemos 3 filas y 2 columnas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si m es igual a n? Y es porque tenemos una matriz cuadrada, de 2 por 2, por ejemplo, de 3 por 3. Bueno, cuando todos los elementos de la matriz es igual a 0, tenemos la matriz 0, o sea que podemos tener el vector 0, el vector columna 0, el vector fila 0 y la matriz 0. Pero tienen que entender que eso hace referencia a una dimensión, o sea, no es que el vector 0, vuelvo a repetir, el vector 0 columna, el vector renglón 0 y la matriz 0 es el número 0, no es un número. ¿Son vectores o son matrices? Bueno, se dice que una matriz de m por n tiene tamaño m por n, esa es la dimensión o tamaño. Ejemplos, primera matriz, matriz cuadrada, segunda, una de 3 por 2 porque tiene 3 filas, 2 columnas, una de 2 por 3 porque tiene 2 filas y 3 columnas, una de 3 por 3 y una de 2 por 4. ¿Está bien? Ven que la matriz 0 de 2 por 4 tiene una dimensión. Bueno, ¿cuándo dos matrices son iguales? Dos matrices son iguales cuando, además de tener el mismo tamaño o dimensión, tienen los mismos elementos. Entonces la pregunta es, ¿son iguales las siguientes matrices? Veamos en el primer ejemplo. ¿Son iguales estas matrices? ¿Tienen el mismo tamaño? Sí. ¿Cuál es el tamaño? 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. ¿Tienen los mismos elementos? Sí, aunque estén escritos en forma diferente, los elementos son iguales. Vamos al segundo ejemplo. Tengo una matriz de 2 por 2 y una matriz de 2 por 2, o sea que las dos matrices tienen el mismo tamaño. ¿Tienen los mismos elementos? Tienen los mismos elementos, pero no en el orden, en el mismo orden. Entonces estas dos son matrices diferentes. Bueno, ¿qué pasa en el tercer ejemplo? Vamos a una de las operaciones que se pueden hacer, suma de matrices. Importante, para sumar matrices tengo que tener el mismo tamaño de matrices. No puedo sumar una matriz de 2 por 3 y una matriz de 3 por 2 o una matriz de 2 por 3 y una matriz de 3 por 3. Tengo que tener el mismo tamaño en ambas matrices para poder sumarlas. Y a modo de resumen, para no hacerlo muy largo, para sumar matrices, sumo elemento con elemento, elemento con elemento, elemento de A con elemento de B, el primer elemento de A con el primer elemento de B, el segundo elemento. ¿A qué hago referencia con el primer elemento? El elemento que está en la primer fila, primer columna, o sea, el elemento A11, ¿ven? El primer elemento de la matriz B va a ser B11. Bueno, acá lo tienen, escrito en símbolos, ¿sí? Acá tienen dos ejemplos,
se dan cuenta que, por ejemplo, esta matriz es de 3 por 3, esta matriz es de 3 por 3, cada uno de los elementos con cada uno de los elementos. Así de fácil es. Vamos a multiplicar una matriz por un escalar. Un escalar es un número. Yo puedo multiplicar una matriz por un número. Simplemente haciendo ¿qué? Repartiendo ese numerito con cada componente de la matriz. O sea que acá no tengo ninguna condición, porque tengo un número y una matriz. No puedo sumar números con matrices, solamente puedo sumar matrices entre sí, pero sí puedo multiplicar un número por una matriz. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ese numerito, hacer como la distributiva a cada uno de los componentes, y así multiplico la matriz por un escalar. ¿Qué me va a dar la matriz por un escalar? Una matriz, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este ejemplo que tengo el escalar 0 por la matriz A? Evidentemente la matriz A era de 4 por 4, y al multiplicar el 0 por cada uno de los componentes de A, me dio 0 en cada uno de los componentes de la matriz resultante. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ustedes voy así de rápido, pero ustedes vuelven, miran los ejemplos, los hacen. La propuesta es resolver. Tengo un vector columna A, un vector columna B, y hacer esa operación. Ahí les pongo el resultado. Ese es el resultado que me dio. Obviamente, si ven algún error y no llegan a ese resultado, en la consulta me avisan. Propiedades de la suma de matrices. Bueno, obviamente que esa suma de matrices a la que estábamos haciendo referencia recién, cumplen algunas propiedades como la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro de la suma de matrices. Suma de matrices. El elemento neutro va a ser la matriz nula, no el número 0. Lo vuelvo a aclarar porque por algo lo aclaro tanto. ¿Sí? Entonces, esto hace referencia a la matriz nula, que va a tener el mismo orden o tamaño que la matriz A, porque si las tengo que sumar, tienen que tener el mismo orden o tamaño. Después, la opuesta, menos A, hace referencia a la matriz opuesta de A, y simplemente es cambiarle el signo a cada uno de los componentes de A. ¿Y qué pasa si sumo la matriz y la matriz opuesta? Obviamente nos va a dar la matriz nula, ¿sí? Más propiedades, las propiedades del producto de un escalar por una matriz ahora. O sea, recién teníamos propiedades de la suma de matrices, ahora las propiedades del producto de un escalar por una matriz. Acuérdense que escalar hace referencia a número, ¿está bien? Todo número se puede multiplicar por una matriz. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con respecto a los escalares? Supónganse que alfa y beta son escalares y que A y B son matrices. Si yo tengo la suma de dos matrices multiplicado por un escalar, es lo mismo que hacer la multiplicación de un escalar por una matriz más el escalar por la otra matriz y después sumar, ¿está bien? Acá pueden buscar ejemplos y hacerlo para ver que se cumplen estas propiedades. Bueno, la distributiva, si tengo en vez de suma de matrices, suma de escalares por una matriz, puedo hacer la distributiva también. El elemento neutro, que es, acá hace la aclaración y miren cómo se los marqué. El elemento neutro, ¿por qué acá sí el 1 es un 1 de número y no es un 1 matriz? Porque acá estamos hablando de escalares y el escalar es un número, o sea que lo que me quiere decir es que la multiplicación entre un escalar y una matriz, ¿cuál va a ser el neutro? Y sí, el número 1. Y me va a dar la misma matriz, ¿no? Y después, si yo hago el escalar 0 por la matriz A, ¿qué me va a dar? La matriz nula. Acá se los aclaro, esto es escalar, esto es matriz, ¿sí? Bueno, busquen un ejemplo, los resuelven. El planteo para el siguiente título, planteamos, bueno, les propongo un problema, producto para que entiendan a qué vamos a hacer referencia, producto vectorial,
y producto matricial, o sea, producto entre vectores y producto entre matrices. Suponga que un fabricante produce 4 artículos, su demanda está dada por el vector demanda de 30, 20, 40, 10, es una matriz de 4 por 1, de 1 por 4. El precio por unidad que recibe el fabricante por los artículos está dado por el vector de precios, ahí me dan el vector de precios, una matriz de 4 por 1. Si se cumple la demanda, ¿cuánto dinero recibirá el fabricante? Bueno, acá la propuesta inicial es que resuelvan esto. ¿De qué manera resolverían esto? ¿Sí? Este problema en donde me están diciendo cuál es la demanda de ciertos productos, 30, 20, 40 y 10, o sea, esa es la demanda, la cantidad de productos que me están pidiendo, y el vector precios, ¿cuánto sale cada unidad de ese producto? ¿Está bien? 20, 15, 18, 40. Bueno, ¿cómo resuelven este problema? ¿Cuánto dinero va a recibir el fabricante si hace todo eso que le están pidiendo? Definición, producto escalar. Producto escalar hace referencia al producto de dos vectores. Sean el vector A, columna, y el vector B, dos vectores, entonces el producto escalar A por B, notado A por B, se simboliza con el puntito. ¿Por qué se llama producto escalar si yo estoy multiplicando dos vectores? Porque el producto escalar, definido como está definido acá, es la suma del producto de cada una de las componentes, nos da un número, ¿sí? O sea que el resultado final de todo esto es un número, por eso se llama producto escalar. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se realiza ese producto escalar? Multiplicamos primera componente con primera componente de B, segunda componente de A con segunda componente de B, tercera componente de A con tercera componente de B, y vamos sumando. ¿Está bien? Bueno, ahí les remarco que el resultado final es un número, porque es la suma de los productos. Y volviendo al problema anterior, este producto escalar lo podemos aplicar en este problema inicial planteado, que no sé cómo lo habrán resuelto, pero bueno, esta es una opción. Tenemos vector renglón de 1 por n, vector columna de n por 1. Esta es la definición que acabamos de ver de producto escalar. Es primera componente con primera componente, segunda con segunda, tercera con tercera y así sucesivamente. Entonces, vamos a volver a este problema. Yo tengo acá un vector y tengo acá otro vector. ¿Está bien? Para resolver este problema, una de las opciones es hacer este producto escalar entre los dos vectores y haría 30, lo que me piden del primer producto son 30 unidades. ¿Cuánto sale cada unidad? 20. Entonces, para saber cuántos gano en total, haciendo esas 30 unidades, ¿qué voy a hacer? 30 por 20. Bueno, lo mismo con el segundo, tercer y cuarto producto, ¿sí? Multiplico cada una de las cantidades por lo que sale cada unidad y esa es la ganancia total. ¿Está bien? Bueno, ahí están viendo una aplicación de vectores. Ejemplo, dados A y B, vamos a hacer el producto escalar entre A y B. Acuérdense que el puntito es escalar. Se los aclaro porque puede venir la cruz. Y la cruz significa vectorial. Bueno, el producto escalar y dado los otros vectores, el producto escalar. Ejercicio, ahí les pongo los resultados. Me da menos 23 y el otro me da menos 44. Fíjense ustedes si está bien. Cartelito. Para multiplicar vectores deben tener la misma cantidad de elementos. ¿Quiénes? Los vectores, obviamente. La misma cantidad de elementos. No importa si son fila o columna. Miren, acá los dos vectores que tengo son vectores columna. Pero lo importante es que los dos tienen 3 elementos, ¿ven? En cambio acá en el segundo ejemplo tengo un vector fila y un vector columna. No importa.
Pueden ser los dos filas, los dos columnas, una fila, el otro columna. Lo importante para multiplicar vectores es que tengan la misma cantidad de elementos. Estamos hablando de vectores, ¿está bien? Después vemos qué pasa con las matrices. Bueno, teoremita. Sean A, B y C tres vectores de dimensión n, ya que los tres vectores tienen la misma dimensión, y sea alfa un escalar, entonces no me está hablando de que 0 es un escalar o que 0 es un vector. Ese análisis lo tienen que hacer ustedes. Puede ser este 0 hace referencia a un vector o hace referencia a un escalar. Se las dejo como inquietud. Bueno, ¿qué es lo que me dice acá? Que este vector multiplicado por 0 me da 0. La pregunta es, 0 vector, 0 escalar, 0 vector, 0 escalar. A por B es igual a B por A, se cumple la conmutativa, se cumple la distributiva de un vector con la suma de los otros vectores, y la asociativa con respecto a vectores y escalares. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tienen que hacer para entender, para ver este teorema, para ver estas propiedades que se están cumpliendo? Obviamente, buscar ejemplos y resolverlos. Definición, vectores ortogonales. ¿Qué significa ortogonales? Seguramente ustedes han visto en geometría, o en cálculo puede ser también, que dos vectores son ortogonales cuando al graficarlos son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Bueno, si esos vectores son perpendiculares entre sí, por ejemplo, ¿cuáles son un ejemplo típico de vectores ortogonales? Son los ejes X y Z, o el eje XY, ¿está bien? Bueno, esos son vectores ortogonales. Si yo tengo las componentes de ese vector, quiere decir las coordenadas de su extremo, y los multiplico, o sea, si tengo las coordenadas de dos vectores ortogonales, y los multiplico, si son ortogonales, ese producto escalar es igual a 0. ¿Está bien? Así de fácil. Bueno, obviamente este ejercicio, la propuesta es, multiplique estos dos vectores, ahí está la multiplicación, acuérdense que para multiplicar los vectores tenían que tener la misma cantidad de elementos, es elemento con elemento, primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, ahí tienen toda la cuentita hecha, y vemos que este producto es igual a 0, entonces llegamos a la conclusión que son vectores ortogonales. Si llegamos a graficarlos, tenemos que verlos en forma perpendicular. Bien. Bueno, llego a una de las partes más importantes, quizá en la que más me voy a detener. Producto de matrices. Veníamos hablando de suma de matrices, veníamos hablando de producto de vectores. Bueno, recuerde cuáles son las condiciones para sumar matrices y cuáles son las condiciones para multiplicar vectores. Vamos ahora al producto de matrices. Vamos ahora al producto de matrices. Esperen que no se me trabó. Miren gráficamente lo que les está mostrando el producto de matrices. El producto de matrices se los voy a resumir con mis palabras. Para multiplicar dos matrices, primero, debemos cumplir o deben cumplir una condición muy importante que es, les diría, si no, no se puede realizar el producto de matrices. El número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la primera matriz, de la segunda matriz. Quiere decir que, acá lo tengo, si yo tengo como primera matriz una matriz de M por N, y como segunda matriz tengo una matriz de N por P, voy a tener como resultado una matriz de M por P, pero miren lo que les marqué con amarillo.
que esa n y esa n tienen que ser iguales sí o sí, si no, no se pueden multiplicar. No se pueden multiplicar, ¿está bien? Entonces, condición fundamental para multiplicar matrices es que las columnas de la primera matriz coinciden con la cantidad de filas de la segunda matriz. Una vez que verifico eso, me quedo tranquila y digo, bueno, las puedo multiplicar. Yo sé que voy a obtener una matriz de M por P. ¿Está bien? Bueno, listo. Una vez que pase esa condición, vamos a ver cómo se hace el producto de matrices. Lo tengo resuelto acá. Miren acá, bien bonito los efectos que le he puesto. Tengo primera matriz, una matriz de 2 por 3. Segunda matriz, una matriz de 3 por 4. Condición, columnas 3, filas 3, pasa la condición, las puedo multiplicar. ¿Qué me va a dar? Una matriz de 2 por 4. Perfecto. ¿Cómo se hace para multiplicar? Lo primero que voy a hacer es como sé que voy a tener una matriz de 2 por 4, sé que voy a tener 2 filas y 4 columnas, ¿sí? Y en realidad voy a tener 8 elementos. Bueno, ¿cómo hago para conseguir el primer elemento? Que ahí ya les puse el numerito. Tomo la primer fila, siempre empiezo de la misma forma. Tomo la primer fila de la primera matriz, con la primera columna de la segunda matriz. Es fila con columna, siempre, en ese orden, fila con columna. Y multiplico, ¿sí? Como cuando hacíamos los vectores en forma individual, es como si yo tomara estos dos vectores, ¿sí? Vector fila, vector columna, y los multiplico. ¿Qué tenía que hacer? Componente con componente y sumaba. Eso me daba un número, porque era un producto escalar, ¿se acuerdan? Bueno, ahora estamos haciendo un producto matricial, o sea, estamos multiplicando matrices, pero en forma individual estamos haciendo un producto vectorial, ¿sí? Entonces, cada uno de esos productos vectoriales me van a ir dando números, y todos esos números van a formar una matriz. ¿Se entiende? Entonces, miren, fila, columna, multiplico 2 por 7 más 0 por 2 más menos 3 por menos 3, todo eso me da 23. Pongo el 23. Perfecto. Otro ejemplo. Tomo la primer fila, tercer columna, eso se los dejo para que lo hagan ustedes. Primera fila, tercer columna me va a dar este elemento. ¿Ven? ¿Qué hago? Lo mismo que hice recién. Producto escalar entre los dos vectores me va a dar 2. Verifiquen si está bien. Tercer ejemplo que les puse acá va a ser segunda fila, cuarta columna. Me va a dar este numerito 39. Bueno, entonces es un poco, no es difícil, lo que pasa es que es un poco larguito y tiene muchos productos, muchas sumas, muchos signos, mucha atención que tengo que prestar para poder realizar este producto, ¿sí? Me equivoco en un signo y ya saben qué pasa en matemáticas. Entonces, debo prestar mucha atención, son muchos cálculos, hagan los cálculos auxiliares y terminen de hacer este producto matricial, ¿sí? A ver, quiero volver a, bueno, ven, nada, bueno. Ejemplos, si tengo una matriz A y una matriz B, calcule A por B y B por A. La pregunta es, ¿A por B es igual o distinto a B por A? Segundo, tengo una matriz A y una matriz B, calcule A por B. Bueno, acá les estoy diciendo. A por B es distinto a B por A, el producto de matrices no cumple la propiedad conmutativa. Obviamente que necesito que lo hagan y verifiquen eso que les estoy poniendo. Bueno, este es el ejercicio que acabamos de pasar. Espero que lo hayan entendido, si no lo pueden ver y ver y ver. Propiedades que cumple el producto matricial.
es asociativa, o sea que sí me va a dar igual si yo asocio de manera diferente, eso no hay problema. Lo que no se cumple es la conmutativa. La asociativa sí se cumple, la distributiva sí se cumple. Estamos hablando, todas son matrices acá, ¿no? Se cumple la distributiva. Bueno, esto después lo leen lo de combinación lineal, escribir las columnas de una combinación. Bueno, no es que no es importante, sino que no quiero invertir tiempo. Combinación lineal es un vector que resulta de la suma de vectores multiplicados por un escalar. Van a ver con este ejemplo a qué se refiere, es entendible, si no cualquier cosa me preguntan. Vamos a sistemas de ecuaciones lineales. Tengo un sistema de ecuaciones escrito en forma general. Acuérdense que el sistema de ecuaciones, tenemos el sistema de ecuaciones de m ecuaciones con n incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas acá? Las x, ¿sí? Tengo n incógnitas y m filas, ¿ven? Entonces, ese sistema de ecuaciones, acuérdense que se podía escribir como, tomábamos el sistema de ecuaciones, tomábamos la matriz, que es esta matriz A, esa matriz estaba multiplicada por el vector x y nos daba como resultado el vector b. A ver, volvamos. Miren, la matriz A está multiplicada por los vectores x, ¿ven? Y eso nos da un resultado, un vector b. Bueno, si lo separamos por parte, tenemos la matriz de coeficientes A, el vector x y el vector b. ¿Sí? O sea que lo que teníamos anteriormente era la matriz A por el vector x nos daba el vector b. Bueno, así se representa, o sea, ¿qué es lo que estamos relacionando acá? Los sistemas de ecuaciones que vimos anteriormente y las matrices. Entonces ya sabemos que cualquier sistema de ecuaciones lo podemos escribir como el producto entre una matriz por un vector columna y eso nos va a dar resultado otro vector, ¿está bien? U otra matriz. En este caso es otro vector. El B es otro vector. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que nos quieren decir acá? Ahora, si yo tengo que A por X es igual a 0, que es el vector 0, este sistema en donde todos sus elementos resultantes son 0, se llama sistema de ecuaciones lineal homogéneo. Este sistema lineal homogéneo, bueno, un sistema no homogéneo es el que acabamos de ver que tiene resultado el vector b, y el que tiene resultado el vector 0 se llama homogéneo. Dice, el sistema lineal no homogéneo general se puede escribir como A por X igual a B, con A y X dados en tanto, y B distinto de 0, un sistema homogéneo asociado se define como, o sea que el sistema homogéneo, este sistema de ecuaciones, puede tener un sistema lineal homogéneo asociado, que se llama, que es cuando el sistema de ecuaciones, todo el vector da 0. El sistema homogéneo asociado es un nuevo sistema ya que cambió el vector independiente. O sea, es como si tuviese la misma matriz A con el mismo vector X y esto me da resultado un vector B. Bueno, el sistema lineal homogéneo asociado va a tener la misma matriz A con el mismo vector B, pero con el mismo vector X, pero nos va a dar, en vez de B, nos va a dar todos los elementos 0. ¿Está bien? Hay un teoremita que relaciona este sistema de ecuaciones lineal no homogéneo y el sistema homogéneo. Entonces dice, sean X1 y X2 soluciones al sistema no homogéneo. O sea, supónganse que yo resolví un sistema de ecuaciones y encontré X1 y X2 que son soluciones de ese sistema. Ese sistema es compatible indeterminado. Si es compatible indeterminado es porque tiene infinitas soluciones. Quiere decir que X1 y X2 son dos soluciones de las infinitas soluciones que tengo del sistema no homogéneo que tengo, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, supónganse
que resuelvo un sistema de ecuaciones no homogéneo, resuelvo un sistema de ecuaciones que es compatible indeterminado, tengo infinitas soluciones, de esas infinitas soluciones tomo dos, x1 y x2. Si yo esas dos soluciones hago la diferencia entre esas dos soluciones, lo que voy a obtener es una nueva solución al sistema homogéneo asociado. Vamos de nuevo. Yo tengo mi sistema de ecuaciones A por X igual a B, que es mi sistema no homogéneo. ¿Sí? No homogéneo, ¿por qué? Porque la solución es B. Por eso se llama no homogéneo. Si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, como es compatible indeterminado, encuentro infinitas soluciones, de esas infinitas soluciones tomo dos y hago la resta, entonces lo que voy a obtener es una solución del sistema de ecuaciones homogéneo asociado al sistema anterior. Vamos con el ejemplo. Vamos con el ejemplo entendemos todo. Miren, tengo un sistema de ecuaciones, Acá tengo escrito el sistema de ecuaciones como ustedes lo conocen. ¿Qué es lo que hicimos acá? Ponemos la matriz A, ¿sí? Ampliado el vector B, y lo que hacemos es, ¿se acuerdan la forma que les enseñé de ir escalonando, resolviendo por Gauss para resolver el sistema de ecuaciones? Bueno, se fue trabajando para conseguir la solución de este sistema y llego a esto, ¿no? Al sistema, a la solución del sistema según Gauss, ¿no? Gauss-Jordan, acuérdense que seguíamos y que conseguíamos este 0, este 0, este 0. Acá hicimos Gauss. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo llego a esto, puedo volver a armar el sistema de ecuaciones, ¿ven? Armo de nuevo el sistema de ecuaciones y despejo las variables x1 y x2. Como ven, acá x1 queda en función de x3 y x2 también queda en función de x3. Acuérdense que yo les dije que cuando tenemos que despejar y poner en función de otra variable, siempre pongamos en función con la misma variable, ¿no? O sea, las x1 y x2, ambas están en función de x3. Bueno, quiere decir que este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, ya lo sabíamos desde el vamos, desde el partida, que tenía infinitas soluciones, o no lo podíamos saber. No lo podíamos saber, pero ¿qué pasó cuando resolvimos? Vimos que acá la última fila era todos ceros y cuando pasaba eso era porque el sistema tenía infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, despejo en función de una variable. Las otras dos variables me quedan en función de x3 y expreso la solución del sistema como la primera parte, la primera componente en función de x3, la segunda componente en función de x3 y la tercera en función de ella misma, ¿sí? Esas son infinitas soluciones, quiere decir que para cada valor de x3, al reemplazarlo acá voy a obtener una solución del sistema. ¿Está bien? Por eso tengo infinitas soluciones. Bueno, dadas esas infinitas soluciones, vuelvo a traer la solución del sistema. Esta solución que acabamos de obtener, ay, esperen que se me viene el cartel. Esta solución que acabamos de obtener es la solución general del sistema de ecuaciones no homogéneo, que lo vamos a llamar XH. ¿Sí? Vamos a buscar dos soluciones particulares, porque acuérdense que me hablaba de que, bueno, listo, tengo las infinitas soluciones del sistema, tomo dos soluciones particulares. ¿Cómo tomo dos soluciones particulares? Le doy valores a x3, reemplazo en la solución y obtengo soluciones particulares. Supónganse, para x3 igual a 0, reemplazo en la variable x1, reemplazo en la variable x2, obtengo esa solución. ¿Ven?
para x3 igual a 0, la solución al sistema es esta. La vamos a llamar solución particular 1. ¿Sí? Bueno, para x3 igual a 1, reemplazo en la solución y voy a obtener la solución particular 2. Y según el teorema, si yo a estas soluciones particulares las restaba, obtengo otra solución, que en este caso me dan estos números, y esta solución es una solución particular, pero del sistema homogéneo asociado. ¿A cuál? Al anterior. ¿Y cuál es el sistema homogéneo asociado al anterior? Sería el mismo sistema, nada más que en vez de tener el vector b, 2, 5, menos 1, acá voy a tener 0, 0, 0. Bueno, si yo tuviese ese sistema, este sistema de ecuaciones, con 0, 0, 0, y busco una solución a este sistema, bueno, una de las soluciones es esta que acabamos de encontrar, manipulando las soluciones particulares del sistema general, del sistema no homogéneo, ¿sí? O sea que esto va a ser una solución particular del sistema homogéneo asociado al sistema no homogéneo con el que partimos. Corolario, o sea, algo que se deriva de lo que acabamos de ver. Se los voy a mostrar en ejemplo. La solución general del sistema no homogéneo, que fue esta, la solución general que obtuvimos cuando resolvimos el sistema de ecuaciones y obtuvimos la solución general, que es esta, la podemos escribir como, la podemos descomponer como 4 menos 1, 0 más, miren lo que hice, son dos vectores, ¿sí? Que separé descompuse las componentes, ¿no? 4 menos 13x, ¿cómo lo expresé? Como 4 y menos 13x3, ¿ven? Menos 1 más 7x3, lo descompuse como menos 1, 7x3, y así. x3, 0, x3, ¿ven? Bueno, entonces podemos ver que esa descomposición, o sea que de la general la podemos expresar como la suma de estos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Mirá. Esta es la solución general del sistema no homogéneo, que en este caso lo vamos a llamar I. Esta es una solución particular del sistema no homogéneo, ¿sí? ¿Cuándo me va a dar esta solución? Y cuando x3 es igual a 0, ya lo vimos. Cuando x3 es igual a 0, la solución particular de todas estas infinitas soluciones va a ser esta. Y esta es la solución general del sistema homogéneo asociado. ¿Ven? O sea que en realidad la solución general del sistema no homogéneo es una composición, una fusión, una suma entre una solución particular del sistema no homogéneo y una solución general del sistema homogéneo asociado. Bueno, y ahí termina el video. Yo sé que esto es como un poco trabalengua, pero miren bien el ejemplo, miren bien lo que les estoy diciendo, todos los carteles que les pongo, y bueno, lo van a poder entender. Cualquier cosa me preguntan en la consulta. Abrazo.